Y Manalia Mashikuna, sean bienvenidos al Centro de Estudio Andino Sisa Alfaria. En este caso tenemos el último taller que es Cristianismo Andino. Aunque originalmente está diseñado el centro para que tenga dos módulos y sean 4 niveles por cada módulo, lo que darían 8 talleres. El último taller se reserva solo para los que se han inscrito al dicho taller, puesto que tiene que ver con un viaje que realizaremos a una huaca en el Paramondino. Entonces no es algo que tenga sentido publicarlo para otras personas, porque en realidad es algo que vamos a vivir. O sea, es una preparación directamente grupal para el viaje que vamos a hacer. Entonces lo que podríamos hacer quizá en el futuro es subir un video sobre cómo nos fue en el viaje. Eso es diferente, pero lo que es propiamente el taller, solo hay hasta este taller, porque el siguiente es propiamente una organización grupal, así que no tiene sentido ponerlo a la vista pública. En cualquier caso, tenemos en este eje temático el cristianismo andino. Ahora bien, este es el último taller que vamos a tener del primer nivel, que es básicamente introducción a la cosmovisión andina, y es sumamente interesante y relevante que apreciemos este concepto que les planteo aquí, que es el cristianismo andino. ¿Por qué? Porque evidentemente si el cristianismo está vinculado con la estructura matriz del Vaticano, que es en Europa, pero esta se retroalimenta de Medio Oriente y de hecho incluso de África, con lo que es la cultura del antiguo Egipto, el término correcto es el pueblo de Kemet. En cualquiera de los casos, dado esa retroalimentación, en principio podríamos pensar que no tiene que ver con la cultura andina como tal, no es algo local, no es algo nativo. Y es cierto, hasta un punto no es nativo, pero luego de haber pasado ya siglos y de haber sido la institución religiosa que auspició al momento en el que fuimos el imperio más grande del mundo, que fue en el momento del Imperio Español. Entonces, ya habiendo cruzado varios siglos y habiendo mantenido esta forma de religión, ya ha durado más de lo que ha durado otras religiones y ha adquirido ciertos matices que son propios de la región, si bien su estructura original no ha cambiado mayormente, y eso significa que mantiene su ritual originalmente etrusco, que es el de la Eucaristía, porque la Eucaristía se inspira en particular de una ceremonia etrusca que existía antaño, antes de la cristiandad misma, pero que se transformó y que se acomodó a los valores católicos mediante llegaron los apóstoles a impartir su conocimiento alquímico en el viejo continente. Ahora bien, aquí en los Andes es sumamente relevante porque ya después de tener tantos siglos se ha compenetrado y ha adquirido parte de nuestro conocimiento histórico prehispánico incluso. Y un ejemplo de eso es que para las personas que tengan acceso a una Biblia en quichua, que se le llama al libro Pachacamacpa Quilcashkashimi, en lo que es el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 10, hay una parte en la que dice, en quichua, dice, Tantanakushka yakukunata mamakucha nishpashutichirkami, que en el español quiere decir que cuando, bueno, se refiere al momento de la creación, que el versículo completo yo les hice una pequeña parte del quichua, disculpen, pero el versículo completo dice que cuando Dios creó la tierra seca la llamó tierra, y ahí se refiere a la tierra como alpa en realidad. De hecho, bueno, el versículo como tal es Pachacamaca, Chakishkata, Alpa Nishpashutichirka, y luego es Tantanakushka, Yakukunata, Mama Kucha Nishpashutichirkami. Entonces, esta parte del versículo se traduce como cuando Dios creó la tierra seca, la llamó tierra, el suelo seco le llamó tierra, quiero decir, y a la aglomeración de las aguas la llamó mares, pero como en el quichua no existía la palabra mar, sino Mama Kucha, que se refería a la madre agua, entonces tuvieron que usar ese sincretismo dialéctico, que es en realidad un código divino para referirse al mar. Entonces, si uno se fija leyendo la Biblia, puede aprender uno sobre la cultura prehispánica y precatólica. Cosas curiosas que uno se encuentra y que está constante en el universo, porque incluso aunque pretendamos ser un elemento inamovible de nuestra instancia presente, en realidad siempre proyectamos con nosotros mismos la génesis que viene de pueblos antiguos. Es decir, cada elemento del cosmos guarda inevitablemente elementos del pasado. Así que es muy relevante
tener una afinidad, bueno, no tanto la afinidad, eso yo creo que sí es más voluntario, pero diría más bien tener la apertura del estudio a ciertos documentos o archivos cristianos, porque aunque pueda incomodar a algunas personas, y yo entiendo que hay buenos motivos para que incomode, ¿no? Porque al fin y al cabo la Iglesia Católica no se dio el trabajo de conservar mucho de nuestra cultura, y sino más bien la destruye deliberadamente, y eso es como muy molesto ciertamente, pero quieras o no, reconocer que los archivos cristianos, al leerlos, al estudiarlos, hay algunos que nos ayudan justamente a indagar en el pasado. No fue algo construido de manera deliberada, pero es algo auténtico y real que sucede. En fin, aquí tenemos la Catedral de Santo Domingo, que era el ex Curicancha. En este sentido diré que no me parece mal lo que hicieron con el Curicancha, salvo el hecho de que ya no tenga una estructura de oro, porque ya con la cantidad de tiempo que ha pasado, digo, se han constituido muchas de las iglesias de la era colonial con parte de pan de oro, o ciertos labrados o trabajos en oro, digo, ¿por qué no hacerlo de nuevo a las partes alrededor del Curicancha? Es decir, no tengo certeza si es que en el Curicancha lo han hecho en su interior, si es que hay pan de oro o trabajo en oro, pero en lo que era el Curicancha original, en esa partecita que es como ¿cómo lo explico? Bueno, con el mouse lo voy a explicar aquí. Justo en esta parte habían planchas de oro, y me parece que aquí también. Entonces le han retirado, eso lo retiraron los españoles porque estaban loquitos por el oro, entonces no lo han vuelto a colocar. Eso me parece que sería apropiado que lo hicieran de nuevo. Algo que tampoco me agrada que lo hayan hecho, pero me parece comprensible de todas formas, es que había una huaca originalmente en medio del templo, y bueno, ya di un taller sobre las huacas, pero las huacas en realidad pueden tener muchas formas, porque huaca en realidad es una forma de referirse a la palabra divinidad. Entonces hay muchas interpretaciones de divinidades, pero una de las tantas que me parecen más relevantes y más concisas o constantes en el tiempo, si uno estudia la palabra, son como pilares de piedra tallados que representan a un espíritu local. Había una en el Curicancha y le retiraron. Pero bueno, ignorando ese tema, algo que sí me parece correcto es que construyeron un templo encima, porque en realidad esto es una práctica americana milenaria. No sé qué tanto en Oriente o en Europa se celebre esto. En Europa se me hace raro porque como el clero es consistentemente católico a través de los milenios, no ha pasado mucho tiempo como para que, o muchas religiones que se diga, como para que hayan tenido que desmantelar templos y construir otros encima. No es muy usual eso en Europa que yo tenga entendido, pero lo que aquí en América sí ocurría en términos generales, tanto en el norte como en el sur, era que a los templos antiguos se les enterraba y sobre ellos se construía uno nuevo. Es una práctica milenaria que de hecho curiosamente el catolicismo sí aplicó. Entonces, bueno, me parece relevante tener eso en cuenta. Bien, vamos al taller. Dice, otros ritos cristianos o santos sacramentos. Esto es como para familiarizarnos con el catolicismo. Reitero, si bien esto no es de origen andino, esto se ha consolidado en nuestra estructura geopolítica y cultural, de tal manera que, si bien no es oriundo de aquí, sí se puede entender que ya se ha vuelto parte de la localidad. Es como la genética. La genética en un principio es ajena, es intrusiva incluso, ¿no? Cuando llega a alguna especie en general, no solamente el ser humano, alguna especie que no es endémica, pues la genética tiene su propia marca y eso se nota. Pero cuando pasan ya siglos, la genética se empieza a como a ser nativa. O sea, me parece que llega un punto en el que no puedes decir que porque tus ancestros no vinieron en un tiempo tan antiguo como lo vinieron los ancestros de otras personas, que incluso pueden ser tus mismos ancestros, solo que en un linaje un poco más distante de tu genética, vas a decir que no son aborígenes. O sea, yo creo que, claro, los españoles que llegaron y colonizaron no eran aborígenes, pero luego ya los criollos, poco a poco, sí. Y digo poco a poco porque para mí lo que describe el verdadero indigenismo, que desde mi perspectiva el indigenismo es propiamente percibirse nativo de un lugar, más que serlo en el sentido estricto de conceptos sociales no bien consolidados, sino más bien es como para mí sentirse nativo, tiene que ver con la compenetración natural, es decir, que empiezas a sentir que tu entorno en verdad es parte de ti,
y los percibas a los espíritus, me refiero a los apus que rodean las montañas, los bosques, los arroyos, etcétera, los percibas como apus de tus propios ancestros, como tus propios apus. Entonces, mediante te vas compenetrando con la naturaleza, con la fauna y flora local y te identificas y te reflejas en ella, entonces a partir de ahí me parece que has hecho una compenetración mental y espiritual. El catolicismo, la verdad, a nivel estructural le falta mucho como para haber asimilado la esencia cultural del sector, si bien ha hecho ciertos pasos en el nivel arquitectónico, en algunas cuestiones. También hay que recordar que el Papa actual del Vaticano es de origen andino porque viene de la Argentina y la Argentina es un país que todavía sigue siendo andino. Entonces, si bien no es como que hay una reforma generalizada y evidente, hay aspectos en los que se puede decir como mínimo que ya se ha hibridado. Así que reitero, estos santos sacramentos no son ciertamente de origen nativo, pero es algo que ya se ha infiltrado en la esencia misma de nuestra cultura por los siglos, lo que significa que ya está arraigado en la sociedad andina. Así que no podemos negarla y solo me parece necesario matizar. Sí, no es nativo esta tradición, evidentemente, pero es una tradición que ya vive a través de los Andes, está viviendo en los Andes. Y la primera es el bautizo. El bautizo me parece relevante porque es el primer pacto que se tiene con nuestro Señor Jesucristo. Y diré que me parece relevante en el sentido en el que, a ver, hay entidades y hay ídolos. Yo les decía en la clase de huacanismo que para mí el ídolo huacanista no es diferente en sí al ídolo católico, solo que está asociado o ha hecho el pacto con una cultura y con una entidad específica que en el caso del catolicismo es Jesucristo, en el caso de las culturas andinas era un pacto mayormente hecho con el linaje solar de los incas. Entonces, el bautizo permite que nuestro Señor Jesucristo entre en nuestro corazón para protegernos, porque a diferencia del concepto católico de que un ídolo es negativo, yo como tengo la perspectiva de que el ídolo es una palabra que tiene una utilidad neutra, diría que Jesucristo también es un ídolo, pero en este caso diría que es un ídolo positivo, en el sentido en el que para aquellos que le reciben en su corazón y que ejercen el bien, pues este sí les protege. Estoy convencido de ello. De hecho, hay historias de personas que están más o menos embrujadas o parcialmente hecho un mal de ojo o algo por el estilo, que no se habían bautizado y que cuando les bautizan es como que la situación sana. ¿Por qué? Porque das pie a que un ente protector te proteja, válgase la redundancia. Entonces luego está la primera comunión, que esto ya es como la profundización en el estudio ya sobre lo que es el catolicismo, porque el bautizo es algo que se da cuando uno es bebé y no está en la elección de uno, pero a partir de la primera comunión uno ya va estudiando, uno va conociendo en qué mundo está incluido. Luego la confirmación es cuando ya habiendo conocido, estudiado los aspectos mínimamente relevantes de lo que es el catolicismo, ya tienes una noción de lo que es la Eucaristía, de lo que es la ceremonia, el ritual, la alquimia católica, su historia. Entonces ahí sí estás preparado para recibir la Eucaristía, que es el nivel todavía mayor de asimilación e impacto con nuestro Señor Jesucristo, porque en ese momento ya uno tiene la potestad de tomar la sangre de Jesucristo y la hostia. Aunque bueno, lo normal es que el feligrés tan solo tome la hostia, mientras que el sacerdote tome el vino. No recuerdo, me parece que sí, me parece que en la confirmación sí nos dieron de beber vino. Entonces el feligrés sí toma vino, pero no lo toma tan normalmente como el sacerdote, pero al menos en esa ocasión sí lo toma, que yo recuerdo. Pero también queda ya la constancia de que uno toma la carne de Jesucristo a través de la hostia, y eso sí es como una forma de revitalizar al espíritu, porque ya no solamente tienes la protección más o menos vacua del bautizo, sino que tú ya estás viviendo a través del Espíritu Santo mediante tomas la hostia. Es una especie de alimentación sagrada, diría yo. Ahora bien, luego tenemos lo que es confesión, reconciliación o penitencia. Esto me parece muy bonito porque en nuestros días tenemos sobrevalorado el término del psicólogo como si no hubieran psicólogos que pueden ser malos profesionales. El hecho de tener un título no asegura que una persona sea una buena persona. De hecho, es muy distante la idea de que el título pueda asegurar que una persona es un buen profesional. Lamentablemente eso depende más bien de la integridad, de la honestidad de la persona. Una persona que no es honesta nunca será un buen profesional, punto. Pero una persona que tenga la integridad, la virtud, entonces siempre será un buen profesional. Puede haber los buenos psicólogos, y los hay, pero también hay malos psicólogos, de los que escuché de historias muy turbias en las que más bien
yendo a ellos para que les ayuden, asistiendo a ellos para que les ayuden, más bien ellos afectan todavía más la psique de sus pacientes. Entonces, es una pena, pero en todo caso no quiero hacer este contraste como para disminuir el valor de los psicólogos, más bien yo le tengo mucho afecto, creo que incluso por el mero gusto a la materia de la psicología vale la pena ir y conversar con uno, si es que uno se siente mal y cree que vale la pena ir donde un psicólogo a conversar, a explicarle las cosas, pues me parece bien. Pero yo lo que quiero dejar constancia aquí es de algo que yo me di cuenta hace un tiempo, y es que la mayoría de personas tiene la característica humana de que prefiere hablar antes que escuchar. La mayoría de personas tienen la necesidad de ser escuchadas antes de escuchar a otros. En mi caso puedo decir personalmente que a mí me gusta y tengo la capacidad de escuchar durante mucho tiempo a las personas si lo necesitan, porque me agrada escuchar el criterio humano, me agrada empatizar, me agrada ayudar, me agrada ser alguien con quien puedan abrir su corazón, las personas que tengan esa facilidad quiero decir, o digamos esa predisposición, ¿no? Ahora hay personas que a lo mejor no la tienen, pero las personas que tengan esa predisposición, para mí es encantador ayudarles. No siempre puedo, no siempre es fácil, porque el empatizar implica también escuchar el sufrimiento de otras personas, pero yo lo intento, pero no lo hacen la mayoría de personas. Y esta es la razón por la que me parece valioso y bonito el sentido de la confesión, porque en este sentido hablamos de un sacerdote que escucha eh, directamente tus sufrimientos, incluso ya no es tus sufrimientos, incluso tus pecados, o sea, tú tienes oportunidad, porque miren, por ejemplo, a mí como una persona normal, pueden abrir su corazón conmigo, pero abrir su corazón es más fácil cuando es para contar los momentos turbios, difíciles que pasan, pero es todavía más difícil si es que tienen que decir las cosas en las que cada persona sabe que ha errado. Eso es algo mucho más íntimo todavía. Y eso es algo que se puede hacer con un sacerdote, porque su papel, su interesa es más bien ayudar, es más bien perdonar, si es que está en la medida de sus posibilidades, porque puedan haber confesiones que por temas incluso legales tengan que ser sopesadas si es que se mantienen en secreto. No, lo digo porque a veces ha ocurrido en la historia, no es muy común, pero a veces sucede. Pero lo normal es que el sacerdote está ahí para escuchar y perdonarte. ¿Te imaginas lo que es eso? Cuando nadie lo hace, cuando muchas veces no encontramos a alguien dentro de todo nuestro entorno familiar que siquiera nos escuche 5 minutos, tenemos en la Iglesia Católica sacerdotes que nos pueden escuchar desinteresadamente nuestros errores y luego perdonarlos. Y esto nos confiere una situación de paz interior auténtica si es que el perdón que buscamos es auténtico, claro, porque si es que no es auténtico da igual que te vayas al confesionario, realmente da igual. Bueno, luego tenemos el matrimonio, que esto es de un carácter más alquímico. De hecho, por ejemplo, recientemente el Papa Francisco hizo un bulo en el que permitía el matrimonio de gente del mismo género sexual ante la Iglesia Católica. Algo que, o sea, no es como que me escandaliza, como que me pone así como que de malas mismo, pero no lo comparto, creo que es muy peligroso. Pienso que este es el tipo de cosas que solo Dios mismo puede, digamos, como propiciar, diciendo quizá ahora es un momento por la capacidad del desarrollo tecnológico, no lo sé, pero yo tengo mis dudas, yo creo que no es algo que debió haberse hecho. Pienso que cuando se hizo se abrió un portal oscuro dentro de la propia estructura católica. Espero equivocarme, la verdad. Pero de todos modos eso coincidiría con un conjunto de ideas que tengo a largo plazo, y es que yo tengo la impresión de que el catolicismo va a entrar en un proceso de crisis interna tan fuerte que casi podríamos estar al borde de un nuevo cisma, y quizá el cisma más fuerte que hayamos vivido en la historia. Pero creo que somos lo suficientemente sólidos como para resistir, porque aunque no lo comparta, entiendo que somos una sociedad que ha sido cultivada y adoctrinada para ser extremadamente tolerante e incluso promotora de temáticas LGBT. Eso es negativo en el sentido cultural en general, pero al mismo tiempo nos va a mantener férreos frente al catolicismo, en el sentido en el que no va a haber mucha sociedad en este instante que por temática anti-LGBT o algo por el estilo pretenda desvincularse de la Iglesia Católica. No lo creo, pero sí va a haber gradualmente un cisma. De eso sí pienso que no nos podemos salvar. Ahora la idea, desde mi punto de vista, es más bien salvar a la Iglesia Católica, no tanto porque uno sea chauvinista, yo lo veo más bien desde una perspectiva de que la sola supremacía de una cultura puede evitar una crisis mayor que tenga efectos o repercusiones humanitarias gigantescas.
Esto, más que ser un chauvinismo por la Iglesia Católica, lo considero una necesidad para que la supremacía de nuestra cultura no se ponga en duda, que si se pone en duda luego va a haber una guerra civil de carácter regional, digo, de carácter, bueno, sí regional, pero también cultural, espiritual, y eso es lo que menos queremos. En cualquiera de los casos sobre el matrimonio quería conversarles que el verdadero sentido alquímico, su verdadero fundamento, es la unión de los dos polos que aparentemente son opuestos pero pueden ser unidos en un mismo ente. Mira, si tú tomas un imán, el imán tiene dos polos, polo negativo, polo positivo, pero eso no quita que sea un solo imán. Desde una perspectiva sagrada a nivel macro, esto es lo que ocurre con todo el cosmos. El cosmos se fracciona y cada fracción adquiere una polaridad que incluso puede seguirse dividiendo, pero una vez entrado en el terreno espiritual que busca la conexión con Dios, entonces te darás cuenta que en realidad los dos polos no son más que dos caras de la misma moneda, se unen en uno, son uno. Y el matrimonio se representa de manera alquímica con el sol y la luna, uniéndose para crear lo que se suele denominar o bien el mercurio filosofal, disculpa, no, bien la piedra filosofal. Luego tenemos lo que es la sanación. Esta se da cuando las personas están en un momento de enfermedad, ahí se les suele dar la sanación. Ya cuando están en una situación crítica al borde de la muerte e incluso se les da por muertos, ya básicamente esto es cuando una persona está en el lecho de muerte o se piensa que está en el lecho de muerte cuando se da la unción de los enfermos. Luego está el orden sagrado, que esto es una ceremonia que se le hace a los que se vuelven sacerdotes. Luego está el funeral y velorio. Esto es evidente. Es una ceremonia definitiva en cualquier cultura, independientemente de su construcción teológica. Y finalmente está peregrinaje a patrones locales. Esto es como, por dar un ejemplo, cuando las personas hacen un peregrinaje a Santiago de Compostela, me parece que es bueno, me refiero a Finisterra, cuando van a ver al apóstol Santiago en Finisterre, suelen hacer un peregrinaje, también hacen lo mismo aquí en el Ecuador con lo que se le llama la Virgen del Quinche, pero también hay la Virgen de Agua Santa en Baños, en la provincia de Tungurahua, y asimismo hay diferentes ídolos locales a los que se les tiene tanto respeto que se realiza una peregrinación en su honor, porque la peregrinación es un gesto de respeto, admiración, y también se le nutre energéticamente, podríamos decirlo. Ahora bien, tenemos en lo que son los elementos cristianos el crucifijo, el agua bendita, los santos óleos, el rosario, que es como un talismán que uno activa, digamos, mediante realmente va usándolo para rezar, altares al niño Jesús o María, imágenes de los ídolos cristianos, también pueden ser imágenes de santos, etcétera, incienso. Es muy agradable el incienso, es una de las cosas que sí me gusta de la Iglesia Católica, me gusta bastante. Bueno, la verdad es que yo le tengo un gusto al ritual, lo que me incomoda, como les dije antes, es el hecho de que no hayan permitido el almacenamiento del conocimiento antiguo, eso es lo que realmente me fastidia. Pero ya entrando propiamente en la práctica católica, me identifico y me agrada mucho cómo se manifiesta. Me habría parecido más encantador todavía si es que pretendía unirse con las tradiciones antiguas de los Andes y otros pueblos aborígenes. Está hábito religioso, que es la vestimenta del sacerdote, los tres tronos que representan la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos ilustraciones alquímicas del camino del héroe de Jesucristo. ¿A qué me refiero con el camino del héroe de Jesucristo? El camino del héroe es una forma de referirse a la autorrealización de un personaje narrativo, que en la alquimia suele ser como el pilar el ente espiritual al que estudiamos y en el que nos referenciamos, porque a través del camino de la autorrealización se suele ver en realidad el resolver enigmas de nuestro propio subconsciente, solo que de manera metafórica. Por ejemplo, un camino del héroe muy conocido es el de Hércules, y es que en uno de los retos o misiones que tiene Hércules tiene que enfrentarse a Medusa, y él, para resolver el cómo enfrenta a Medusa, hace un acto que alquímicamente es representable, que es tomar un escudo que reflejaba bueno, era reflectivo básicamente, y con ese escudo refleja la mirada de la Medusa, de Gorgón, y hace que ella se petrifique a sí misma. Esto es muy interesante porque cuando uno estudia alquimia conecta con muchas metáforas, con muchos simbolismos. Esto es aplicable en el subconsciente
y también en el viaje astral. De hecho, si es que uno tiene un viaje astral y se enfrenta a alguna entidad oscura, sería preferible, en vez de darle la cara, tener alguna suerte de artefacto como un escudo reflectivo. Ahora, en la Oniria es medio extraño que uno cree o constituye estos elementos de la nada, pero puede darse. Al menos puedes entrenar la mente y prepararte para hacer algo como esto. Lo digo porque tengo un hermano que de hecho le pasaba que, o le pasa que justamente él suele tener sueños en los que roza más el bajo astral, y en esos sueños él es como que a veces ve estas entidades, y él me dice que tiene la capacidad de confrontarles, pero no sabe del todo bien cómo, porque cuando les confronta es como que anula el sueño, porque en realidad no lo hace de la manera correcta, porque le ve a los ojos, y eso es, me parece que lo inapropiado que se debe hacer. Por todo lo que he leído, diría que lo inapropiado es ver al abismo en sí. Si tú ves al abismo, te reflejas en el abismo. Lo correcto es hacer que el abismo se refleje en sí mismo. Pero bueno, esos son detallitos que se salen un poco o son al margen de lo que estamos tratando ahorita. Lo que quiero referenciar con este tema del camino del héroe es el resolver enigmas subconscientes a través de planteamientos alquímicos, para que luego, confrontando a la oscuridad, confrontando al abismo, uno pueda alcanzar la iluminación, que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz. Entonces, en su caso, a diferencia de Hércules, su camino fue hacia la cruz. Ese fue su camino del héroe. Y es lo que estudiamos alquímicamente, es la forma en la que nos programamos espiritualmente cuando vamos a los templos, porque esta es la referencia alquímica que tienen los templos católicos. Luego están los órganos, y me refiero evidentemente al instrumento musical que se toca, y me parece que los órganos son un elemento que también es bastante hermoso. Luego están los vitrales, que son inspiradores, y es que reflejan muchas veces la imagen de santos o de personajes históricos de la Iglesia Católica, y como ves la luz atravesar estos vitrales, se siente la irradiación de luz de estos personajes. Tenemos finalmente el templo en sí mismo, que esto es un elemento obligatorio en cualquier estudio químico. Tenemos además templanza mental y sus prácticas. Estas son formas de meditación en la Iglesia Católica. El rezar, por ejemplo, el rezar se diferencia del orar, en el sentido para mí de que al orar tú conversas, tienes un diálogo de corazón con Dios, pero en el caso de rezar, o sea, es más bien como un mantra que repites una y otra vez para despojarte al menos parcialmente del ego, porque de tanto rezar, pero esto ya es cuando uno tiene el hábito de rezar a profundidad, es decir, rezar durante varios minutos como mínimo, pero varios minutos, logras de a poco deslindarte del ego, y esto hace que tu mente, tu conciencia entre a un plano de conciencia superior, y roces más bien el alto astral en vez del bajo astral, pero esto es deslindándote del ego. En el caso de la oración, yo creo que igual alcanzas altos grados de conciencia dependiendo de tu culto, porque si hay oraciones que también se pueden hacer con una manifestación oscura, pero lo normal es que la oración sea una interlocución sensible, emocional con Dios. Y la cuestión aquí es más bien es un aperturismo emocional. Aquí se transita hacia los altos niveles astrales, se transita a partir de abrir, canalizar y proyectar las emociones, pero configurándolo de tal manera que las canalices poco a poco para llevarlas a conmoverte y llorar, pero de amor hacia el universo. En cambio, la alabanza es algo así como el rezo, pero a macro escala. Pero más que deslindarte del ego, en realidad la alabanza es como un gesto que nutre energéticamente a aquello que queremos conferir nuestra fuerza. En la alabanza, por ejemplo, que se da en la Iglesia Católica antes de la Eucaristía, pero me refiero en sí, porque la Eucaristía me refiero al proceso ya de tomar la hostia y el vino, pero propiamente toda la misa es como el proceso hacia la Eucaristía, ¿no? Entonces la alabanza es lo que le nutre de energía benévola, lo que purifica y transmuta el vino y la hostia. En el caso de la iglesia evangélica, por ejemplo, que yo pertenecía a una iglesia evangélica un tiempo de mi vida, cuando era mucho más muchacho que hoy, porque sigo siendo un cachorro, sigo siendo un cachorrito. Pero cuando era mucho más muchacho, me acuerdo que las alabanzas se hacían en la iglesia evangélica en la que estaba toda una noche alabando al Señor, no sé si al Señor Jesucristo, porque en los evangélicos es algo un poco diferente, pero digamos alabando a la divinidad. Y
Esto se hace bailando, cantando, aplaudiendo, entonces es una forma de alabanza particular. Me gusta más como es la iglesia católica, es porque es un poco más oscura, quizá, y me identifico más en ello. Yo no soy tanto de bailar, al menos no a lo evangélico, pero digamos que le respeto esa forma de expresar tradición. En cualquiera de los casos, el alabar es algo que, más que desvincularte del ego y acercarte a altos niveles de conciencia, propiamente es traer niveles de conciencia, sea del bajo astral o del alto astral, eso ya depende del culto, pero más bien esto trae niveles de conciencia de otros planos astrales a nuestro plano mediante nuestras alabanzas. Al menos esa es mi percepción. De ahí tenemos lo que es flagelación, que es una forma de meditación. Esto es una forma de afectar al ego, porque al fin y al cabo el ego vive en la carne y lo que se afecta es la carne. La carne en sí no es el espíritu. Y esta es una forma, digamos, de suprimir nuestros bajos instintos, nuestros deseos. Es una forma que aparentemente tiene sentido, pero yo no la comparto mucho porque creo que puede llegar a ser un poco mórbida en algunos casos. Y creo que la idea no es en sí vivir el sufrimiento tanto en la carne, sino también en el espíritu. Lo digo porque, a ver, algo en lo que tiene sentido esto es en el que si es que uno lee, me parece que son, no sé si eran las 7 puertas o las 7 llaves, pero era un libro que es más o menos se llama así, de Madame Blavatsky, y también el Bardo Thodol, el libro tibetano de los muertos. Ahí se narra que para llegar al estado nirvánico, al estado de iluminación, de conexión con Dios, en el que uno como abre los ojos, o mejor dicho, abre el tercer ojo, para alcanzar ese estado, uno tiene que primero pasar por un abismo onírico. Es decir, tenemos que indagar en el abismo a través de nuestro propio abismo que se proyecta en nuestro ser, nuestro bajo astral. Eh, entonces, o nuestros chakras bajos. Entonces nosotros lo exploramos, exploramos el abismo y ahí confrontaremos a los demonios, a los supais. Pero una vez confrontados y una vez machacada toda la carne y empapados de sangre, o al menos así me parece que lo describí alguno de estos dos libros, quizá también, no estoy del todo seguro, pero quizá también el libro La lámpara mágica, me parece que describe algo parecido. El hecho es que si uno tiene que pasar empapado de sangre para que, purificado por todo ese derramamiento del sufrimiento del ego en realidad, porque sufrimos, pero es nuestro ego el que sufre. Una vez concluido esa etapa, nosotros alcanzamos el estado de pulcritud, de serenidad, con el que ahí sí de armoniosidad, con el que ahí sí nos presentamos ante la presencia divina y entramos a un salón blanco. No recuerdo el libro exacto, pero justamente había uno de estos libros que mencionaba que cómo pretendes entrar a un salón en el que todo es blanco, siendo que si bien entras con la ropa blanca, la ropa está manchada. Solo puedes ingresar ahí para volverte uno con lo blanco si es que estás tú mismo vestido todo de blanco. Entonces, para mí es más bien una situación meditativa. O sea, la flagelación es un énfasis muy material de lo que realmente es la mente. La mente es la que tiene que desvincularse del ego a través del sufrimiento, pero esto se hace en un plano subconsciente. Si bien no considero necesariamente que la flagelación esté mal, tiene sus propias particularidades, pero al menos yo tengo una idea más oriental de cómo es esto. Bien, aquí tenemos lo que es... Disculpen un momentito. Listo, perfecto. Bien, aquí tenemos lo que es qué convergencia hay entre wakanismo y cristianismo. Estos son aspectos en los que me parece que hay cierto vínculo que me parece llamativo. Por ejemplo, aquí dice sobre la cruz de mármol en el Cusco. Esto hace referencia a una parte del libro Comentarios Reales de los Incas de Garcilaso de la Vega, en el que él menciona que antaño, en un momento que no recordaban sus familiares, nadie sabe cómo es que llegó, pero llegó al Cusco en algún momento una cruz de mármol blanco, y a esta cruz ellos le tenían respeto de tal manera que le reverenciaban cada vez que pasaban frente a esta cruz de mármol blanco, pero no sabían en qué momento había llegado, pero sabían que había llegado ya hace mucho tiempo, antes de la llegada de los españoles. Ahora bien, no se especifica si es que era una cruz cuadrada o quizás sí se especifica, pero no lo recuerdo, pero digamos era una cruz blanca, entonces en cierta forma, independientemente de si es que era cuadrada o era directamente una cruz un poco más vertical como lo es la cruz cristiana propiamente dicho,
En cualquiera de los casos era una cruz. Probablemente se vinculaba sobre todo a la Cruz del Sur, me refiero a la constelación, quizá era el verdadero simbolismo que tenía. Es difícil saberlo ahora, pero como mínimo es algo que a mí me dejó pensando y me pareció apropiado ponerlo aquí, porque es ese tipo de enigmas históricos que a uno le inspiran para continuar un estudio a profundidad. Luego está el templo del Curicancha y el actual convento de Santo Domingo. Es lo que les mencionaba. Antaño nuestra forma de teología estaba vinculada al Curicancha y este era como el templo principal, al menos en lo que era la estructura política. Quizá en el Machu Picchu, que era propiamente la ciudad sagrada, había algo más llamativo, pero en lo que es el sistema político gobernado por los incas, en el Cusco, el templo del Curicancha era el más relevante. Y después de que se le destruyó lo que había y sobre ello se construyó un nuevo templo, se hizo una práctica alquímica oriunda de la región americana. Reitero, no sé si es que lo hacían también en Oriente, no lo sé, pero esto es bastante americano en sí, porque lo hacían los mesoamericanos, lo hacían las tribus, bueno, de muchas zonas geográficas del continente. Entonces es para mí una forma de rito que conecta, en menos en ese sentido, conecta con nuestras tradiciones antiguas y ahora está instaurado ahí una o edificado ahí una alquimia católica. Y bien, luego tenemos las piedras de 6 lados en los edificios más relevantes del Tahuantinsuyo. Lamentablemente no pude encontrar, no pude, digamos, tomar la foto del edificio y no pude encontrarlo en internet, pero hay una parte cerca del Palacio de Carondelet en el centro histórico de Quito. Hay justo está cerca de una parada del trolebús, pero no recuerdo cuál era exactamente. Bueno, no estoy seguro si es que es trolebús o Coavilla, yo los confundo un poco. Bueno, el hecho es que en el centro histórico de Quito hay más de un edificio que antiguamente era de arquitectura inca y la arquitectura inca tenía la peculiaridad de que solían haber piedras que tenían más de un lado. Y lo que yo he podido investigar es que hay algunos edificios que han tenido, disculpen, piedras que tienen 6 lados. No son 6 lados en un sentido hexagonal perfecto, más bien es irregular, pero son de 6 lados. Ahora, también hay piedras que tienen más lados, por ejemplo, en lo que es la mansión de Sinchirroca, un antiguo inca, tengo entendido que hay una piedra de hasta 13 lados, me parece. Entonces, cada una de estas piedras tiene en su numerología un simbolismo relevante para los ciudadanos antiguos. Lo mismo ocurría con el número 6, que sí es relevante, y al menos en el centro histórico, justo cerca del Palacio de Carondelet, en uno de los edificios que tiene esta estructura inca, que mantiene los cimientos incas. Entonces pueden ver que una de las piedras consta de 6 lados. No aún me he dado el trabajo de investigar cada una de las piedras de varios lados que hay en cada uno de los recintos arqueológicos anteriormente incas del centro histórico, pero tengo la impresión de que más de uno es de 6 lados y que hay algunas cuantas edificaciones o construcciones que se caracterizan por tener piedras particularmente de 6 lados. Si bien no necesariamente siempre son de 6 lados, sí parece ser que es uno de los simbolismos más relevantes que hay o con mayor eh, mm, asiduidad, mayor réplica o replicación, disculpen, mayor replicación de todos son las piedras de 6 lados. Parece ser que es el caso, tendría que corroborarlo porque, como dije, hay varias otras edificaciones en las que la piedra que tiene varios lados tiene más de 6 lados. Pero creo, diría, me da la impresión de que la más común de todas es la de 6 lados. Bien. Tenemos la Cruz del Cóndor Matsi y demás montañas. Esto es algo interesante porque justamente yo tuve la oportunidad de vivir en una residencia salesiana y supe que lo que es la misión Mato Grosso también trabajó, bueno, trabaja en lo que es Perú, pero también trabaja en lo que es Bolivia, pero de Bolivia le sacaron. A mí me decían que es porque los locales fueron muy agresivos con ellos. Y yo lo que vi que hicieron en Zimbabue es que la Operación Mato Grosso en conjunto con la Orden Salesiana es que trajeron un hospital y trajeron ciertos elementos para ayudar a la comunidad más bien, y le han ayudado a la comunidad. Pero ahora bien, en el sentido espiritual, a lo mejor ellos también estaban en un proceso de evangelización, por lo que también empezaron a desmantelar o a atacar huacas locales, lo cual en Bolivia no lo perdonaron. Quizá porque en Bolivia estaban todavía mejor conservadas que en el Perú,
Eh, pero no lo sé, es una sospecha que yo tengo, porque no me puedo imaginar por qué los locales atacarían a una orden que pretende llegar para hacer ayuda comunitaria. Se me hace muy extraño. Pero justamente cuando me puse a pensar sobre eso, que quizá tenía que ver con que también hicieron un proceso de evangelización destruyendo a ídolos locales, lo cual no me parecería ciertamente correcto, porque esos ídolos representan a los espíritus de la naturaleza local. Creo que se malinterpreta ahí lo que son las huacas por parte de algunos católicos o cristianos, pero como no lo sé, reitero, tengo un desconocimiento real sobre lo que ocurrió con la orden, bueno, sobre lo que ocurrió con los Mato Grossos en Bolivia, lo dejo más bien en una incógnita, pero justo tenía esa incógnita cuando me puse a estudiar sobre una huaca que hay en el páramo, justo cerca de la residencia salesiana en la que yo vivía, que era el Condormatzi. Ahora, el Condormatzi es como una montaña sagrada en la que en la altura está puesta una cruz y hay tres montañas, o sea, son tres montañas altas, muy hermosas las tres, en las que en el pico está puesta una cruz. Y como sé que antes los andinos tenían como huacas a momias en la cima de los cerros, dije a lo mejor en realidad eran huacas originales que eran momias. Pero conversando con los locales, parece ser que no había nada ahí, salvo que la montaña en sí misma sí era una huaca, porque yo he podido percibir la energía benigna que emana de estas montañas. Es una energía muy bonita la que emana de estas montañas. Es como que el viento mismo trae consigo un aire emocional. En todo caso, el cóndor Matsi tiene una peculiaridad y esto lo pueden ver en el taller de huacanismo justamente, y es que hay una cueva en la que se aparece un cóndor que viene del Hanan Pacha de vez en cuando. Y como la montaña tiene en la cima una cruz cristiana, digo yo, se puede decir que hay un nivel de hibridaje porque sigue haciendo manifiestos actos de la astralidad andina, pero ya está entremezclado con el catolicismo. Me parece que es una convergencia interesante. También tenemos sobre lo que es el término de hijo de Dios, ¿no? Se dice que Jesucristo es el hijo de Dios y eso es bastante llamativo. Bueno, en la Iglesia Católica suelen decir que cuando nos referimos a él como hijo de Dios, nos hacen decir que él es el único hijo de Dios, el único y que nunca habrá otro. Y me parece correcto en un sentido de concepto unitario, es decir, yo parto de la idea de que todos somos unos, por lo que al ser todos uno, y al ser el momento en el que uno trasciende, en el que uno se eleva y alcanza los planos elevados de conciencia, experimentamos la sensación de unión. Entonces es un estado, por ejemplo, como el estado Kaya. Buda, por ejemplo, es conocido como Buda porque fue el primero en alcanzar el estado Kaya. Buda es propiamente el término que se le da a los que han alcanzado el estado Kaya, pero otra cosa es el estado Kaya. El estado Kaya en sí mismo es la iluminación y en ese estado todos somos uno, todos sabemos y percibimos, reconocemos, recordamos que somos uno. Entonces, desde esa perspectiva me parece lógico decir que Jesucristo es el único Hijo de Dios, pero ya he entrado en una materia un poco más concreta, más simplificada, más a ojo ordinario. Me parece que mm, para mí Jesucristo era de linaje solar, es decir, él realmente era hijo de Inti, aunque el término correcto es Ti, más bien, bueno, era hijo del Sol. Y el Sol más bien como una proyección del cosmos mismo, del universo en general mismo, pero no era el único hijo solar. De hecho, se entiende que muchos linajes que hasta el día de hoy siguen siendo relevantes en el mundo son de origen solar. Se sugiere incluso que en realidad el linaje de lo que se le denomina la Orden del Dragón Rojo proviene en parte o desciende en parte del propio Jesucristo, que se hibridó en algún momento con su linaje también. Es difícil saberlo, o que el propio linaje de Jesucristo viene de ahí. Es difícil saberlo en realidad, pero al menos desde una perspectiva alquímica, Jesucristo sí representa al Sol y la Virgen María sí representa a la Luna, lo que tiene una relativa convergencia con la cultura de los incas, que ellos también eran percibidos como los hijos del Sol, que primeramente el Inti era una proyección limitada del Dios universal mismo, pero era una proyección, no era una entidad aparte, y que esta proyección a su vez es la creadora o padre junto con Mama Kilia, la luna, del linaje inca. Entonces el linaje inca es un linaje solar, igual que lo puede ser a percepción de aquellos que forman parte de la Orden del Dragón Rojo. Entonces, respecto a Jesucristo,
Sí hay una convergencia ahí, porque Jesucristo es el Hijo del Dios solar, es la representación solar del cosmos, y los incas eran lo mismo. Luego tenemos las huacas, son como los ídolos cristianos, es lo que les mencionaba, por ejemplo, habían momias que habían sido diferentes nobles o sacerdotes en su momento y que hechos momias, ellos con su espíritu seguían protegiendo a la localidad, seguían sirviendo de oráculos, seguían siendo un puente con el mundo astral, pero no es diferente con la cultura católica porque en realidad ellos hacen lo mismo con los santos. A los santos se les momifica muchas veces. Y una vez momificados ellos hacen de puente sagrado para los mortales, los terrenales, con lo que es espiritual. En sí, además de que una huaca, por ejemplo, no solamente puede ser una momia, sino que puede ser un elemento. Y por dar un ejemplo, en las catedrales suelen haber reliquias de oro muchas veces, con piedras preciosas, etcétera, pero son reliquias, reliquias que tienen un aire de divinidad, son una proyección de la divinidad, me refiero, cargan una energía particular. Y era lo mismo con las huacas locales, que se hacían en todo caso con piedra u otros utensilios. Por ejemplo, se habla de los discos solares, que eran discos de oro que se usaba para tener ciertos efectos lumínicos en el transcurso del día. Me parece que quizá los discos de oro tenían una función en el sentido alquímico similar a lo que son las reliquias de las catedrales. Básicamente hablamos de que son elementos sagrados, los hay en todas las culturas. Solo que la destrucción de nuestras huacas locales y su interpretación, o mejor dicho, malinterpretación por muchos de los españoles de la época colonial, de la era de la conquista, se da por su desconocimiento y deliberada ignorancia, porque no buscaron conocer auténticamente, sino buscaron más bien destruir toda la cosmovisión edificada hasta ese momento por las sociedades nativas del Abya Yala o América. También tenemos lo que es la resurrección. Esto habla en particular sobre Pariacaca, lo recuerdo haber visto. El Pariacaca del manuscrito de Huarochirí habla de que él todavía no nacía cuando él ya se estaba comunicando con un ciudadano, podría decirse un pastor, o bueno, un campesino más bien. Eh, Parece que sí pastoreaba, pero no se especifica eso en el relato de Huarochirí, pero hacen referencia a que hay una persona que tenía contacto con Pariacaca y que de hecho fue Pariacaca el que le ayudó a resolver varios retos para unirse a la familia de un ciudadano, de un cacique local básicamente, porque él ayudó al cacique a recuperarse de una enfermedad y a cambio él recibió el matrimonio con la hija de este cacique, lo cual enfadó al cuñado, es decir, o mejor dicho, al concuñado, al esposo de la hermana de la chica a la que había desposado. Esto le fastidió mucho porque él decía, solo nosotros que somos ya de linaje de caciques podemos gobernar. Entonces le empezó a hacer varios retos como para desmerecerle y para hacer que abandone a esa familia, pero con la ayuda de Pariacaca esta persona venció. Pero Pariacaca todavía no había nacido. Pariacaca estaba en un momento, digamos, de transición y nació eventualmente de 5 huevos. Y quédense con la cifra de los 5 huevos porque aquí es donde converge en cambio con un relato del Popol Vuh en el que está, me parece que es Brujito y Rey Mago, me parece que es algo así, es como Brujito o Rey Mago. Pero básicamente se refieren a los dos hermanos que jugaban la pelota y que hicieron enfadar a los dioses del Xibalba. Entonces los dioses del Xibalba le hicieron bajar para retarles y ahí les destruyeron, les mataron. Entonces luego ellos con su magia revivieron. Y lo hicieron de hecho 2 veces. En una primera ocasión revivieron y fueron a enfrentar de nuevo a los dioses de Xibalba, y en la segunda ocasión finalmente les derrotaron, y cuando les derrotaron ascendieron, o salieron del Xibalba, ¿no? Siendo que se confrontaron al abismo mismo, resurgieron del abismo, resucitaron, y cuando resucitaron volvieron en forma del sol y de la luna. Es la leyenda de los hermanos que se volvieron el sol y la luna en la cultura tal y como en la cultura mesoamericana, tal y como lo relata el Popol Vuh. Y ellos lo hicieron en el transcurso, me parece, igualmente de 5 días. Es decir, en lo que es el continente americano, la cifra 5 es muy relevante. De hecho, esto también se replica con lo que es Tezcatlipoca,
porque se refieren a él en una canción que hay en homenaje para Tezcatlipoca, se refieren a que son los enviados del número 5, lo dicen así. Bueno, en cualquiera de los casos aquí tenemos huacas e ídolos antiguos que viven en la cristiandad. El Condormatzi me parece que es uno porque al tener la cruz y al ser un sector mayormente catolizado o católico, evangelizado sería el término más bien, ¿no? Evangelizado en pro del catolicismo, pero evidentemente es improbable que haya alguna tradición antigua que se mantenga ahí, si bien lo que hay es como hábitos, pero, o sea, me refiero en el sentido del culto, el culto es netamente católico. Más bien en el sentido de tradiciones, sí hay tradiciones, pero son tradiciones sueltas, digamos. Pero sí he escuchado cosas muy interesantes de gente que vive en el páramo. Tienen su propio conocimiento espiritual y la verdad es que es bastante puntual. Pero en todo caso, el Condormatzi es una montaña que yo le considero sagrada. La verdad tiene una aura increíble, espectacular, imponente, y con lo que se ha anidado ahí el Espíritu Santo, sí, se podría decir que es el Espíritu Santo, entonces el sector tiene esta convergencia. También está la Huaca Cerca o por Plancha Loma Cotopaxi. Esto es algo que escuché de locales, que hay al parecer una piedra alta que tiene la figura de una persona sentada observando a los transeúntes ya en lo profundo del páramo, o al menos ya camino a la profundidad del páramo en la comunidad de Plancha Loma. Como el sector igualmente es católico, parece ser que ahí hacen ciertas festividades como el Corpus Christi, o de vez en cuando cosas como, bueno, llevar de peregrinaje al niño Jesús o cosas similares. Entonces se ha hecho una convergencia ahí porque esa piedra, por lo que me comentan, el aura que dicen tener, parece converger con una huaca, porque las huacas eran muchas veces elementos de la naturaleza que irradiaban tanta energía que podían incluso comunicarse o ser percibibles por otros pobladores locales. También tenemos finalmente el Señor de los Milagros al sur de Lima, antes Pachamama. El Señor de los Milagros es como se le conoce actualmente a la representación de Jesucristo que hay en un templo que es donde se situaba anteriormente un templo a Pachacama. Pachacama es una deidad, no es la deidad originaria de las culturas andinas, es al parecer, según lo muestran los rastros iconográficos antiguos, sería Huiracocha, pero Pachacama sí es una entidad de la que se tiene constancia según la historia, que dio su primera comunicación o su primer acto de presencia cuando Tupac Yupanqui, un antiguo Zapa inca, estando en el vientre de su madre, le habló de Pachacama y le dijo que estaba en determinada zona costera del Perú. Entonces, luego, cuando él ya se volvió adulto, la madre le comentó de esta anécdota a su hijo, a Tupac Yupanqui, y este fue a buscar a Pachacama en el recinto que le había dicho su madre, que en realidad le había dicho él mismo cuando estaba en el vientre, y en efecto le encontró. Ahí creó un culto a Pachacama y construyó un templo hacia Pachacama, y era uno de los templos más ricos y valiosos de la época prehispánica. Luego, ya con los españoles, se le robó el oro, se construyó eventualmente un nuevo templo con cáliz católico, se volvió a traer reliquias y también tiene detalles de pan de oro u oro en sí, pero ahora en vez de ser el templo a Pachacama se le llama el Señor de los Milagros y su representación a través de una pintura es de Jesucristo. Ahora, lo interesante es que los locales no abandonaron el culto a Pachacama, sino que lo sincretizaron a través del Señor de los Milagros. Y como había llegado ya la esclavitud de los de los africanos, sí, porque todavía no habían generado nuevas generaciones aquí en el continente, entonces era la esclavitud de los africanos, pues habían también africanos que iban y acompañaban a los locales a adorar a este dios o a esta representación divina, mejor dicho. Y lo hacían en cambio los africanos con cierta sincretización africana en cambio, por lo que Pachacama transmutó. No se puede decir que es el propio Pachacama porque transmutó la forma de rendirle culto, la cantidad de personas que le rendían culto y los ciudadanos en sí que le rendían culto era otra realidad, había adquirido nuevas naturalezas, pero se puede recordar que Pachacama era conocido como el dios de los terremotos, y en este sentido hubo una ocasión en la que hubo un terremoto en la localidad que destruyó la iglesia, pero no destruyó la pintura en la que proyectaban sus rezos
hacia, sea en el caso de los indígenas, el dios Pachacama, y sea en el caso de los africanos, hacia sus propias interpretaciones divinas. Esta parte del templo no colapsó, la pared resistió, y por eso le dicen que es el Señor de los Milagros, además de que propiamente le suele hacer milagros a algunos locales de vez en cuando, algo que se suele replicar en muchas iglesias, que hay como un espíritu que hace ciertos milagros, ¿no? Pues es lo mismo con el sector donde está el Señor de los Milagros, hace ciertos milagritos a los locales, pero el mayor milagro que se le tiene es justamente haber resistido un terremoto, cuando propiamente la deidad regente, que era Pachacama, era la deidad de los terremotos, algo que ciertamente es muy curioso. Aquí tenemos ritos cristianos, celebraciones anuales, menciona el Inti Raymi y Corpus Christi. El Inti Raymi, válgase la pena decirse, se da cuando... a ver, aquí está Antisuyu y Kuntisuyu, Chinchasuyo y Kolyasuyo. El 21 de Inti Raymi, solsticio de Rupai Pacha. Eso es lo que se ve abajo, ¿no? Esto tiene una representación profunda. Yo de hecho prefiero explicarla en su profundidad cuando ya vayamos a tratar el tema de la chacana, que será en el siguiente nivel educativo, porque si no es difícil familiarizarse, porque aquí hay un conjunto de elementos. Pero en todo caso se puede dar cuenta uno que abajo, en la parte en la que dice Kolyasuyo, dice 21 de Inti Raymi, solsticio de Rupai Pacha, y eso justamente coincide con el punto celeste que está ahí. Básicamente pueden tomar a la chacana como si fuera un calendario y al mismo tiempo algo similar a un reloj, en el que va apuntando diferentes celebraciones que se realizan. El Inti Raymi originalmente era celebración por las buenas cosechas, y un gesto de gratitud al Inti. En ese momento del año solían los incas en particular sacar a sus momias, que las tenían bastante bien conservadas, y junto con las momias hacían ofrendas, hacían cantos. Era un día de alabanza completa. De hecho, según lo narran los cronistas, era una alabanza que duraba todo el día, desde la mañana cuando los ciudadanos se despertaban hasta cuando se iban a dormir. Era un acto ceremonial que duraba todo el día. De hecho, algunos cronistas decían, o de hecho, mejor dicho, directamente elogiaban lo que era la disciplina hacia sus tradiciones y sus cultos por parte de los andinos. Y quiero decirles que justamente al equipo con el que queda esta actividad de conocer una huaca en el páramo andino, como justamente vamos a ir a una en la que está una cruz católica, me parece que por respeto a los espíritus locales valdría la pena confesarse, pero no es algo necesario del todo. O sea, me parece que es algo apropiado, respetuoso, bonito, apreciable. Como alguien católico yo lo encuentro así, siempre tengo esta apertura, y siempre, evidentemente, siendo un buen católico, voy a propagar también el evangelio, evidentemente, pero soy muy respetuoso con el criterio de otras personas que, si bien por una apreciación de tradiciones locales más antiguas prefieren saltarse esa parte, ya es una elección de cada uno. Si es que usted ve este video y no tiene usted evidentemente la oportunidad de habernos acompañado al viaje a la Huaca del Páramo, entonces en cualquier caso yo le diría, puede confesarse por los motivos que le dije a alguien. Es un momento bonito en el que un sacerdote le escucha y perdona sus pecados. Yo creo que eso tiene una función alquímica real y apreciable, pero en última instancia también lo veo como un gesto de respeto para poder entrar más purificado a los diferentes templos que hay en los Andes, porque mire, usted puede ser más arraigado a tradiciones antiguas y me parece bien, pero si es que usted va a conocer los centros históricos, culturales de lo que es los Andes modernos, evidentemente usted entrará a iglesias católicas, y en ese sentido, si usted se considera una persona ajena, extranjera, como quien dice, a estos grupos de tradición, entonces usted no podrá conectar del todo. Al menos esa es mi percepción. Pero como lo digo, ya lo dejo a discreción de cada persona. Dicho esto, Yupay Chani por acompañarme y espero que tengan una excelente semana. Si han llegado hasta aquí,
entonces que vale la pena resaltarlo. Han llegado al final del primer nivel y esto se me hace a mí algo sumamente especial, sumamente bonito. Espero que el contenido le haya gustado lo suficiente como para que se suscriba, le dé like y comparte y todo eso. Sí, no todo bien, pero sí sería bonito que como mínimo se suscribiera, que es lo que me parece más importante, y si es que no le pesa, que le diera un like. Creo que lo apreciaría mucho. Por cierto que para las personas que no lo saben, el dar like también ayuda a que luego cuando usted quiera encontrar un video que lo vio tiempo atrás pueda verlo a través del panel que tienen cada cuenta de YouTube, en el que pueden ver videos a los que le han dado like, y allí podrán encontrar estos videos que quizá les sean de ayuda en el futuro si quieren recordar alguno de los conocimientos que le he impartido. Bueno, dicho esto, una vez más, y yo Paicheni por acompañarme. Pasen muy bien.